Bienvenidos a Debate MX. Hoy se encendieron las alarmas en el fútbol mexicano porque Santiago Jiménez salió lesionado durante el partido entre el Milan y Atalanta. La imagen preocupó a todos y de inmediato la conversación cambió de rumbo. Si el Chaquito no llega a los próximos compromisos del Tri, ¿quién debe ocupar su lugar? El nombre que más suena es el de Armando La Hormiga Rodríguez, delantero de Chivas de apenas 22 años que está teniendo un torneo espectacular. 10 goles en los últimos partidos y un rendimiento que tiene a todos hablando de él. La prensa y la afición piden que se le dé una oportunidad en la selección, pero la clave estará en que mantenga su nivel hasta el final del torneo y el arranque del siguiente. Si lo logra, debería ser convocado a los próximos amistosos del Tri para probarlo con la camiseta nacional. Cada que puede termina el partido y dice está haciendo un trabajo que es muy importante para toda la variedad de nuestro ataque, desde dentro, jugadores, compañeros de Santiago elogiándolo. Vaya, lo que quiero decir es que siendo un equipo tan importante, tan protagónico en Europa y siendo el aficionado tan desesperado, ¿no?, en cualquier parte del mundo, que dice yo contraté un 9 para que me haga goles y no me los está haciendo, y todo eso que hay alrededor está despresurizando el tema de Santiago Jiménez. Por lo menos creo que es muy sano que se dé cuenta la grada de que el trabajo que está haciendo, aunque no se refleje en goles, es parte de lo que busca el entrenador. Es cierto, Allegri lo elogia, un saludo para todos, buenas noches. Siempre, cada que le preguntan, habla bien de él. Es el centro delantero titular del Milan, o sea, ese es un hecho. Nkunku, que llegó esta temporada, que le costó más de 40 millones al equipo, no ha hecho goles tampoco, no es el titular. Hoy entra para el segundo tiempo con Santi, no lleva tampoco goles, lo mismo que Santi, aunque Santi ha hecho en la Copa, pero sí es importante señalar eso. Es un jugador, yo que llevo todos los partidos del Milan, muy importante para el esquema del equipo. Es cierto, no ha hecho goles, pero recordemos que Giroud en la Copa del Mundo, que fue campeón Francia, no hizo ni un solo gol y fue un jugador importante para el plantel. Ahora, se lesiona en una falta que le cometen, que el árbitro no marca y que está cerca de convertirse en gol de Atalanta, y de ahí pide su cambio. Mauricio tiene más información de esto. Yo pensaba simplemente que es un tema sencillo, ¿no? Porque no se ve algo más allá. De inmediato pide su cambio, Javier. Entonces, y May nos dice que es algo que viene ya arrastrando. Ya viene cargándolo, ¿no, Mauricio? ¿Cómo estás? Sí, hola, Javier, buenas noches, fuerte abrazo para todos. Sí, es un tema crónico ya lo de Santi Jiménez en ese tobillo. Inclusive cada que viene a México trata de ver especialistas en el tema, kinesiólogos que están en el fútbol mexicano para tratar de recuperarse. El propio Javier Aguirre lo dijo en la conferencia de prensa en Guadalajara, que viene batallando con esta lesión Santi Jiménez, y ojalá pueda encontrar una solución a ese problema que lleva rato arrastrando, porque evidentemente le está pasando factura en esta ocasión con el Milan y ya le sucedió en la pasada fecha FIFA con selección mexicana. Y claro, dicho todo lo que comenté, Ricardo, tendrá fecha de caducidad, ¿no? Esta protección, porque pues finalmente tienes que empezar a hacer goles. Pero me parece que ha sido muy bueno el que el entrenador, sobre todo, le reconozca, le valide, independientemente de que ha fallado algunas. Pero sí es cierto que genera espacio, sí es cierto que provoca cosas y que está perfectamente en sintonía con lo que buscan tácticamente. Mientras el equipo esté ganando, esté en las posiciones altas que tiene que estar este equipo, podría tener un poco más de paciencia. Pero un delantero, Javier, que no hace goles, no es nada más la relación con el técnico, es por dentro tú mismo te das cuenta que necesitas y que vives del gol. Tu equipo puede ganar 6-0 y si no metiste gol no te vas contento a casa. El delantero es así. Y lo platico por experiencia propia. Entonces hay que hacer goles, vives del gol, de repente llegan a cascada, de repente es gol, o 3 goles, y de repente desaparece la racha goleadora, y hay que tener mucha paciencia y manejarlo muy bien en la cabeza. Este muchacho trae una mala racha en el Milan, de muchos partidos, creo que son 6, si mal no recuerdo, que no ha podido anotar. Hizo un Copa 1. Exacto. Nada más. Y en selección tampoco. Entonces es importante que tenga o que reaccione para llegar en un buen momento al Mundial, que es la plataforma más grande en la que se puede exponer a nivel mundial, y está en un equipo muy importante que también
pues no sé cuánta sea la paciencia que puedan tener con él, si no la han tenido con otros jugadores que han llegado en otras posiciones y que los han prestado o vendido, ¿no? Funcionamiento, perdón, No, Ricardo, del Milan es que esté bien Pulisic. Pulisic está lesionado. Cuando se lesiona era el líder de asistencias y goles en la liga italiana. Y es una combinación bien interesante de Pulisic con él, porque no es lo mismo, no hay una combinación perfecta, digamos, de Rafael Leao con él. Pero con Pulisic sí, y Pulisic está lesionado. O sea, eso también se tiene que tomar en cuenta. Hoy también no tuvimos el partido de Raúl Jiménez aquí en ESPN. Jugó por alrededor de 70 minutos, creo que lo hizo bien, no tuvo suerte de anotar, pero 2 cabezazos, o sea, está bien, está en forma, lo ves luchando las pelotas, lo ves a veces muy solo, normal, pero él mismo se genera jugadas. Entonces es importante que lleguen bien nuestros delanteros, son posiciones estratégicas. Hoy tenemos dudas en la portería, cosa que no había pasado desde hace años, y adelante pues tenemos 3 o 4 quizá. Sí, bueno, y si volvemos al asunto de las malditas comparaciones, más o menos, ni siquiera voy a hablar de Estados Unidos, que está lo de Pulisic, pero si vamos a lo que trae Colombia, Ecuador, por ejemplo, a nivel de jugadores top, pues sí es como para reflexionar sobre la cuota goleadora que tendrá México, ¿no? Mucha gente de pronto se acuerda, guardando las comparaciones, ¿no? Porque ahora Armando González con 10 goles en Primera División, que no se nos olvide, con 10 goles en Primera División, podría estar tomando un lugar para la Copa del Mundo, ¿no? Mucha gente dice, pero acuérdate de Schillaci. Bueno, Schillaci es goleador de la Serie B en Italia, efectivamente lo que ve el técnico en ese momento en la Primera División, pues no le da para mucho y va con Schillaci, pero Schillaci es campeón de goleo en la Serie B cuando recibe la oportunidad de jugar ese Mundial Histórico del 90 y queda campeón de goleo con 6. Y bueno, ya ni siquiera en la conversación está Sepúlveda, ¿verdad? Que ya tiene 100 partidos con el Cruz Azul, pero si Sepúlveda de pronto termina por hacer una muy buena liguilla y empieza bien el otro torneo y baja un poco la productividad de Armando, pues tendremos que cambiar el discurso y decir, bueno, ¿por qué no Sepúlveda de tercero, no? ¿Por qué Berterame? ¿Por qué la Hormiga? Estamos pues chatos, ¿no? 2 muy fijos, ¿no? Los Jiménez. Sí, pero ahora con lo de Santiago. Sí, pero para el Mundial los Jiménez van a estar y van a ir. Sí. Yo ahí sí no. Sepúlveda tendría que jugar para ya está aspirar a esos puestos. ¿Ya sí, hizo gol? Pero últimamente no. O sea, Ahora, jugaba poco. pero lleva yo 7 sigo, goles con Cruz Azul. yo sigo con el tema de Sepúlveda, porque la mejor versión de Sepúlveda la vimos el torneo pasado con Cruz Azul. Sí. Y esa versión de Sepúlveda no le alcanzó en selección para estar en la banca en Copa Oro. Era de los futbolistas que Javier Aguirre mandaba a la tribuna. No, lleva 7 goles hoy. Es que lleva 7. O sea, con todo lo que no ha jugado. Con lo poco que Entiendo. juega, si volvemos a lo mismo, pocos minutos, muchos goles. ¿Te acuerdas de tu amigo, el Tata? Sí. Ok. Lo recuerdas cada que puedes. Quedaste ahí como traumado. El tema es, el torneo anterior de Sepúlveda fue mejor que el actual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. Y con ese torneo no le alcanzó ni siquiera para un lugar entre los suplentes. Tenías a los 2 Jiménez ya y a Henry Martín. Y a Henry. Ahí dice Sepúlveda, pero nunca va a ir a una convocatoria. Con esos 3, ¿no? Henry Martín se ha borrado él solo con tantas lesiones. Entonces ya como que se restablece la competencia y se metió muy bien a ella a Berterame, ¿no? Que ahorita creo que sería el tercero. Algo que coincide, ¿no? La Hormiga con Sepúlveda. Sepúlveda tenía más competencia el torneo pasado con Giacomakis, con el Toro y él. Sí. Y tuvo un gran torneo. Ahora que no tenía tanta competencia, baja un poquito. El tema de la Hormiga, con el Chícharo, con Pulido, con Wilke, y se sobrepone a todo, tiene 10 goles. Hoy, en este partido del Fulham, de Raúl Jiménez el día de hoy, contra un equipo de tercer nivel, que era el Wicombi, o sea, así se llamaba el equipo, ves jugadores en la segunda y en las segundas categorías de allá, de verdad, se fueron a penales. Era de tercera categoría. De tercera categoría, unos jugadorazos que dices increíblemente cómo no se buscan o cómo no se van jugadores a esas categorías en Inglaterra. Pero ahí está. Hubo una oferta para un jugador mexicano Marcel reciente, Ruiz, ¿no? Marcel Ruiz. Sí, Sí, a pero, Marcel. vaya, el tema es que ni Raúl está muy pródigo, que digamos en este momento. O sea, Pero- no es la mejor versión de Raúl. pero Javier, No, es un jugadorazo. él no estaba siendo sí. titular con el Fulham, Sí, era Muniz. claro. Sí. El tema es que Muniz está lesionado, los 2 últimos partidos de la Premier los ha jugado como titular Raúl y el de hoy. Pero ves los movimientos, ¿no? O sea, cómo Sí, se sí. bota, le dan la pelota, le da tiempo al equipo de salida, rema todos al arco, no hizo gol.
estaba complicado, el equipo estaba tirado atrás. Es un jugadorazo. Pero qué buen jugador es Raúl Jiménez, con una experiencia y una madurez espectacular. Es el titular indiscutible. Claro. Préndele la veladora porque Sí, que no va a haber lesiones. con lo de Sí, Santiago estamos ahí. Con lo de Santi, pero, o sea, no le están regalando nada a Santi Jiménez. A Allegri le vale gorro si es de lo que sea. Lo tiene de titular. O sea, es el centro delantero titular del Milan. No nos olvidemos de eso, ¿no? El tema es que O sea, pensando en el Mundial- ¿quiénes han sido centros delanteros del Milan Pietra, a lo largo de la por historia? lo mismo, lo tiene que aprovechar con goles. Lo tiene que reflejar con goles. No lo trajeron Ricardo, para que madure. Lo Pero trajeron Ricardo, con sin opción. goles tiene el apoyo del técnico. Pero Sí. es que no es para que madure, porque No. si es para madurar, No, claro que lo no. sienta. Claro que lo no. sienta. No es Es para eso, que haga Ricardo. goles. Te entiendo, pero transmitiendo cada partido nos damos cuenta, Paco Gabriel y un servidor, de lo que le aporta al equipo. Yo entiendo que el delantero vive de goles, pero caray, es que si no le funcionara, ya lo hubiera sentado el técnico. Por eso reitero, tiene a Nkunku que le costó esta temporada más de 40 millones. Nkunku fue el mejor jugador de la Bundesliga hace algunos años con el Leipzig. No estamos fantástico hablando de... Hoy en Debate MX tenemos que hablar de dos noticias que impactan de lleno al fútbol mexicano. Primero, Santiago Jiménez, pieza clave en la delantera del Tri, salió lesionado durante el partido de AC Milan ante Atalanta BC. Athlon Sports, +3. RotoWire, +3. Sempre, Milan, +3. Fue en la segunda mitad. Se retiró cojeando, visiblemente afectado. Esa imagen enciende las alarmas. Cuando un delantero de primer nivel se lesiona, no solo se pierde ritmo, se pierde certeza. En la factura del Tri, hoy la cuenta pesa. La segunda noticia. Mientras todo el país observa la situación de Jiménez, se alza un nombre desde la Liga MX que pide a gritos su momento. La Hormiga Rodríguez, delantero de Chivas de tan solo 22 años, que está rompiéndola en el torneo local. Aunque aún no se menciona de forma pública su nombre para la selección en bloque, la lógica empieza a señalarlo como alternativa concreta. La lesión de Jiménez abre una puerta, y cuando se abre una puerta en el fútbol mexicano, muchas cosas se pueden mover rápido. Empecemos por Jiménez. No es un delantero cualquiera, es un hombre de goles, perfil internacional, que ha dado pasos importantes en Europa, que llega al Tri con estatus y expectativa. Su salida por lesión es un duro golpe para México, no solo por lo que significa dentro del equipo, sino por lo que simboliza. El Tri pierde profundidad, pierde explosión, pierde gol. En un ciclo de partidos críticos rumbo al Mundial, amistosos, eliminatorias, perder a tu goleador es como perder la brújula en alta mar. Y entonces, en ese vacío, surge la hormiga, joven, con hambre, con ritmo, con goles. En Chivas está viviendo un momento especial. 10 goles en los últimos partidos, efectividad, confianza. Esos son los números que en México llaman la atención del seleccionador. ¿Por qué no verlo? Porque el fútbol mexicano necesita sangre nueva, necesita oxígeno ofensivo. Y además, la oportunidad es más clara cuando los referentes tienen un tropiezo. Ahora bien, el debate aquí es: ¿debe la hormiga viajar ya a la selección? ¿Debe ser convocado de inmediato o es mejor esperar? Mi posición en este debate MX es clara. Sí, merece ser considerado, pero no de forma apresurada, porque la selección no es solo talento, es contexto, es madurez, es momento, y la hormiga tiene que demostrar que mantiene este nivel hasta el final del torneo y arrancar de la mejor forma en el siguiente. Imaginemos el escenario: Jiménez lesionado, la selección urgente de gol, la afición que pide respuestas, los medios que ya lo mencionan. En ese escenario, sería lógico que el seleccionador diga: aquí tienes tu oportunidad. Pero si lo hace sin que el jugador pase por el filtro, sin que demuestre consistencia, podría salir mal. Convocar por convocar es arriesgar, y en el Tri no hay espacio para errores. El hecho de que la lesión de Jiménez se haya dado justamente en un partido europeo de alta exigencia, Milan versus Atalanta, también subraya lo que está en juego. Los mexicanos que juegan afuera son la vanguardia, y cuando se pierden, la presión
recae sobre los que están dentro del país. Y aquí aparece Chivas. La hormiga tiene la ventaja de estar en el radar, de tener minutos, goles, de sentir la inercia. Ese es un plus que no se puede ignorar. Pero ojo, seguir por la ola no basta. Tiene que demostrar que no es solo un momento, que es una tendencia. Tiene que aguantar el desgaste, responder en los días difíciles, no solo en los buenos. Porque muchas veces en México se alaba al que marca 5 goles en 5 partidos, pero se olvida del que mantiene nivel 30 jornadas. Y para la selección lo que interesa es el segundo. Ahora bien, ¿qué ganaría el Tri si convoca ya a la hormiga? Gana frescura, gana motivación, gana sorpresa. Gana un delantero con chispa que podría aportar en amistosos y dar el golpe de energía que el equipo necesita. Además, manda un mensaje al torneo local, que aquí también se mira, que aquí también se premia. Pero ¿qué riesgo hay? Que la presión lo consuma, que la convocatoria lo distraiga, que llegue sin rodaje a Europa, porque la selección es otro mundo y no todos los jugadores lo soportan si no están listos. Chivas, su club, tiene que estar alerta. Una convocatoria temprana puede ser buena para la hormiga, pero también podría sacarlo de ritmo si no está bien manejada. Entonces el guión que propongo para Debate MX es: grito sí, pero con pausa. La hormiga debe seguir acumulando goles, mantener su ritmo hasta el final del campeonato. Y cuando arranque el siguiente torneo, estar en un estado óptimo. Y en ese momento sí, la selección debe llamarlo para un amistoso, medirlo, observarlo, integrarlo gradualmente. La lesión de Jiménez no debe provocar pánico, pero sí urgencia. No es momento de improvisar, es momento de actuar bien. Y la hormiga puede ser parte de la solución, siempre y cuando muestre que es consistente. Para cerrar, el fútbol mexicano necesita delanteros, necesita alma ofensiva. La lesión de Jiménez es una mala noticia, pero también es una ventana de oportunidad. La hormiga tiene el talento, tiene el momento. Y si mantiene el nivel, si no se apresura el proceso, puede llegar a la selección con mérito y no por casualidad. Esa es la clave. ¿Y tú, audiencia de Debate MX, qué opinas? ¿Es la hormiga la opción inmediata o es mejor esperar un poco más? ¿La lesión de Jiménez acelera todo o sería una jugada apresurada? Hoy México observa, hoy los reflectores giran hacia una juventud que puede dar un salto. Y en ese salto hay riesgo, pero también esperanza. Esperanza de que la selección encuentre su nueva ofensiva. Esperanza de que el fútbol mexicano siga generando talento y sobre todo esperanza de que el momento se aproveche. Así que sí, en este debate la hormiga merece su espacio, pero el proceso debe seguir su curso. Nada de prisas, pero tampoco de dudas, porque apostar al futuro también es hacerlo con cabeza. Da igual lo que digan los medios, lo que digan los aficionados. Lo que cuenta es el campo, los goles, el ritmo, la actitud y el momento justo. Así que atención al joven de Chivas porque podría estar a punto de dar el salto. ¿Y tú? ¿Ya lo tienes listo para vestir la verde? ¿Crees que la selección no debe esperar y debe convocarlo ya? Déjanos tu comentario en redes y no te pierdas el próximo capítulo de Debate MX. Hoy en Debate MX tenemos que hablar de 2 noticias que impactan de lleno al fútbol mexicano. Primero, Santiago Jiménez, pieza clave en la delantera del Tri, salió lesionado durante el partido de AC Milan ante Atalanta BC. Athlon Sports, +3. RotoWire, +3. Sempre Milan, +3. Fue en la segunda mitad. Se retiró cojeando, visiblemente afectado. Esa imagen enciende las alarmas. Cuando un delantero de primer nivel se lesiona, no solo se pierde ritmo, se pierde certeza. En la factura del Tri, hoy la cuenta pesa. La segunda noticia. Mientras todo el país observa la situación de Jiménez, se alza un nombre desde la Liga MX que pide a gritos su momento. La Hormiga Rodríguez, delantero de Chivas de tan solo 22 años, que está rompiéndola en el torneo local. Aunque aún no se menciona de forma pública su nombre para la selección en bloque, la lógica empieza a señalarlo como alternativa concreta.
La lesión de Jiménez abre una puerta, y cuando se abre una puerta en el fútbol mexicano, muchas cosas se pueden mover rápido. Empecemos por Jiménez. No es un delantero cualquiera, es un hombre de goles, perfil internacional, que ha dado pasos importantes en Europa, que llega al Tri con estatus y expectativa. Su salida por lesión es un duro golpe para México, no solo por lo que significa dentro del equipo, sino por lo que simboliza. El Tri pierde profundidad, pierde explosión, pierde gol. En un ciclo de partidos críticos rumbo al Mundial, amistosos, eliminatorias, perder a tu goleador es como perder la brújula en alta mar. Y entonces, en ese vacío, surge la hormiga, joven, con hambre, con ritmo, con goles. En Chivas está viviendo un momento especial. 10 goles en los últimos partidos, efectividad, confianza. Esos son los números que en México llaman la atención del seleccionador. ¿Por qué no verlo? Porque el fútbol mexicano necesita sangre nueva, necesita oxígeno ofensivo. Y además, la oportunidad es más clara cuando los referentes tienen un tropiezo. Ahora bien, el debate aquí es, ¿debe la hormiga viajar ya a la selección? ¿Debe ser convocado de inmediato o es mejor esperar? Mi posición en este debate MX es clara. Sí, merece ser considerado, pero no de forma apresurada. Porque la selección no es solo talento, es contexto, es madurez, es momento. Y la hormiga tiene que demostrar que mantiene este nivel hasta el final del torneo y arrancar de la mejor forma en el siguiente. Imaginemos el escenario. Jiménez lesionado, la selección urgente de gol, la afición que pide respuestas, los medios que ya lo mencionan. En ese escenario, sería lógico que el seleccionador diga, aquí tienes tu oportunidad. Pero si lo hace sin que el jugador pase por el filtro, sin que demuestre consistencia, podría salir mal. Convocar por convocar es arriesgar, y en el Tri no hay espacio para errores. El hecho de que la lesión de Jiménez se haya dado justamente en un partido europeo de alta exigencia, Milan versus Atalanta, también subraya lo que está en juego. Los mexicanos que juegan afuera son la vanguardia, y cuando se pierden, la presión recae sobre los que están dentro del país. Y aquí aparece Chivas. La hormiga tiene la ventaja de estar en el radar, de tener minutos, goles, de sentir la inercia. Ese es un plus que no se puede ignorar. Pero ojo, seguir por la ola no basta. Tiene que demostrar que no es solo un momento, que es una tendencia. Tiene que aguantar el desgaste, responder en los días difíciles, no solo en los buenos. Porque muchas veces en México se alaba al que marca 5 goles en 5 partidos, pero se olvida del que mantiene nivel 30 jornadas. Y para la selección lo que interesa es el segundo. Ahora bien, ¿qué ganaría el Tri si convoca ya a la hormiga? Gana frescura, gana motivación, gana sorpresa. Gana un delantero con chispa que podría aportar en amistosos y dar el golpe de energía que el equipo necesita. Además, manda un mensaje al torneo local, que aquí también se mira, que aquí también se premia. Pero ¿qué riesgo hay? Que la presión lo consuma, que la convocatoria lo distraiga, que llegue sin rodaje a Europa, porque la selección es otro mundo y no todos los jugadores lo soportan si no están listos. Chivas, su club, tiene que estar alerta. Una convocatoria temprana puede ser buena para la hormiga, pero también podría sacarlo de ritmo si no está bien manejada. Entonces el guión que propongo para Debate MX es: grito sí, pero con pausa. La hormiga debe seguir acumulando goles, mantener su ritmo hasta el final del campeonato. Y cuando arranque el siguiente torneo, estar en un estado óptimo. Y en ese momento sí, la selección debe llamarlo para un amistoso, medirlo, observarlo, integrarlo gradualmente. La lesión de Jiménez no debe provocar pánico, pero sí urgencia. No es momento de improvisar, es momento de actuar bien. Y la hormiga puede ser parte de la solución, siempre y cuando muestre que es consistente. Para cerrar, el fútbol mexicano necesita delanteros, necesita alma ofensiva. La lesión de Jiménez es una mala noticia, pero también es una ventana de oportunidad.
La Hormiga tiene el talento, tiene el momento. Y si mantiene el nivel, si no se apresura el proceso, puede llegar a la selección con mérito y no por casualidad. Esa es la clave. ¿Y tú, audiencia de Debate MX, qué opinas? ¿Es la Hormiga la opción inmediata o es mejor esperar un poco más? ¿La lesión de Jiménez acelera todo o sería una jugada apresurada? Hoy México observa, hoy los reflectores giran hacia una juventud que puede dar un salto. Y en ese salto hay riesgo, pero también esperanza. Esperanza de que la selección encuentre su nueva ofensiva. Esperanza de que el fútbol mexicano siga generando talento y sobre todo esperanza de que el momento se aproveche. Así que sí, en este debate la Hormiga merece su espacio, pero el proceso debe seguir su curso. Nada de prisas, pero tampoco de dudas, porque apostar al futuro también es hacerlo con cabeza. Da igual lo que digan los medios, lo que digan los aficionados. Lo que cuenta es el campo, los goles, el ritmo, la actitud y el momento justo. Así que atención al joven de Chivas porque podría estar a punto de dar el salto. ¿Y tú? ¿Ya lo tienes listo para vestir la verde? ¿Crees que la selección no debe esperar y debe convocarlo ya? Déjanos tu comentario en redes y no te pierdas el próximo capítulo de Debate MX.